Ok, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Emocionados para comenzar lingüística, sí? Ok, eso espero. El nombre mío es Gerson Hernández. Ahora bien, comencemos por revisar cuáles son las cuatro principales corrientes lingüísticas o cuáles son las cuatro corrientes lingüísticas fundamentales que estudiaremos a lo largo de este curso. En primer lugar, el estructuralismo, ¿no? Datamos el estructuralismo desde el 1915, que fue la publicación del libro de Ferdinand de Saussure, del curso de lingüística general. Cabe destacar que no fue él quien lo publicó, sino sus estudiantes. Sin embargo, yo diría que el estructuralismo puede datar desde el 1906 al 1911, que fue la época en la cual Ferdinand de Saussure dictó sus 3 cursos de lingüística general. El segundo lugar está un poco reñido, porque si hablamos de que es el funcionalismo o la gramática generativo-transformacional, son las otras dos corrientes. Pero vamos a ubicar en segundo lugar el funcionalismo, debido a que el funcionalismo es estructuralismo también, solamente que se preocupa por algunos aspectos, como es la función, el lenguaje como función comunicativa, ¿no? Entonces hablemos, por ejemplo, de la publicación del libro de André Martinet en el año 1960, y de esa manera pues dataríamos el funcionalismo a partir de allí. Pudiésemos hablar también de la gramática generativo-transformacional, que ella ya en el 1950, Noam Chomsky, estaba haciendo sus estudios. Y como cuarto lugar, hablemos de la lingüística del texto, que la vamos a datar desde la fecha de publicación del libro de Eugene Koserio en el 1962. Ahora, cuando hablamos de la lingüística, yo quiero hacerles una pregunta de primer año y la voy a hacer con el propósito de entrar en las corrientes. ¿Qué es la lingüística? ¿Y cómo lo plantea la corriente fundamental de la lingüística contemporánea? ¿Qué es? ¿Quién me da una opinión? Yo creo que ya ustedes son expertos en ese tema. ¿Qué es la lingüística? Dios mío, cada que eso hace preguntas de primer año, yo estoy aquí poniéndome las uñas. Eso es mientras agarran confianza, tranquilo. De eso tiene el conocimiento consolidado, pero le falta agarrar la confianza. ¿Qué es la lingüística? ¿Quién me dice algo? El estudio de la lengua. Es el estudio de la lengua. ¿Vamos bien? ¿Quién da más? Yo, ¿qué es la lingüística? Ok, escuchen la definición de la lingüística contemporánea acerca de qué es la lingüística. Porque básicamente podemos decir es el estudio de la lengua, pero se nos queda corta la definición para lo que la lingüística hace. Nosotros debemos entender la lingüística desde 4 aspectos. En primer lugar, es el estudio científico de la lengua. La lingüística es una ciencia, es la ciencia que estudia la lengua a través de observaciones controladas, empíricamente verificables y una teoría general sobre la estructura del lenguaje. Eso es la lingüística y de esa forma la vamos a concebir en esta clase. Vuelvo a repetir, es el estudio científico del lenguaje que se realiza a través de observaciones controladas, empíricamente verificables y una teoría general sobre la estructura del lenguaje. Ciertamente no vamos a agarrar la lingüística, a ponerla en un laboratorio y analizarla con un microscopio, pero sencillamente a través de lo que oímos, de lo que hablamos, de lo que está a la mano, es suficiente para estudiar científicamente la lengua. O sea que nosotros también somos científicos. Grábense esa idea, que ustedes son científicos, ¿sí? Quiero decir que a partir de ahora ustedes van a desmenuzar la lingüística. Correcto. Entonces, vamos a ver un poco qué había antes de estas corrientes fundamentales de la lingüística contemporánea. Porque tengo que decirles que ustedes preguntarán, si Ferdinand de Saussure nació en 1857, si datamos el inicio de la lingüística desde el 1906, que él comenzó a dar los cursos, eso es relativo, cualquier profesor puede tener su criterio, cualquier gramático, yo la dataría desde que él comenzó a dictar los cursos. La pregunta es la siguiente, ¿y qué había antes?
¿Será que se estudiaba la lengua antes? Oye, esto es ayer. Como decía el profesor Aníbal ayer precisamente. Esto es ayer. Eso fue ayer. Entonces, ¿qué había antes de Ferdinand de Saussure en el estudio de la lengua? Lo primero que debemos entender es que la lengua no era, o la lingüística no era una ciencia considerada todavía. La lengua no era estudiada por la lingüística. La lengua se estudiaba al inicio como parte de los problemas de la vida por la filosofía. Y luego nació la filología. Después de la filología, que por cierto Ferdinand de Saussure era filólogo, es que nace la lingüística como ciencia, ¿verdad? La lingüística como estudio científico de la lengua. Por esa razón, cuando enseñamos corrientes lingüísticas, enseñamos a partir del estructuralismo en esta escuela, porque antes era filología y mucho antes era filosofía. De manera que siempre la filosofía va a ir de la mano con nosotros en el estudio del lenguaje. Entonces, quiero que veamos qué conversaron los filósofos sobre la lengua, cuáles fueron sus primeras impresiones. Lo primero que decían los filósofos, y estoy hablándoles desde el siglo V, más o menos antes de Cristo, hasta el siglo III, en esa época, ellos decían que todas las lenguas tienen las mismas categorías gramaticales. ¿Cuántas categorías gramaticales tenemos en español? ¿Por cierto? 9, efectivamente. Ellos decían que todas las lenguas tenían las mismas categorías gramaticales. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos subordinaban la gramática a la interpretación de los textos en griego y latín, y vamos a estudiar ahorita el porqué, las razones. Entonces, algo que debemos entender es que quien marcó el estudio de la lingüística, el estudio de la lengua, lo debemos a la gramática tradicional. Gramática tradicional. Cuando hablamos del término gramática tradicional, nos estamos refiriendo a los estudios que hicieron los griegos sobre la lengua, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de que aunque el pensamiento lingüístico occidental está muy oscuro todavía desde sus inicios, y no se puede hablar de un autor, de un primer investigador de las lenguas, hay que atribuirle desde Platón hasta los sofistas, Platón y los sofistas hasta los escolásticos, el estudio o las primeras propuestas sobre la lengua. Desde Platón hasta los escolásticos marcamos la zona de lo que fue la gramática tradicional. ¿Y por qué les estoy explicando esto? Para que sepan con qué se consiguió Ferdinand de Saussure, para poder sacar la lingüística como ciencia o empezar a estudiar la lingüística como ciencia y para generar el estructuralismo. ¿Contra qué cosas se opuso? ¿Qué había en la gramática antes de él? Y luego empezamos ahora sí a deshuesar el estructuralismo. Entonces, la gramática tradicional pertenece a Grecia del siglo V a.C. y fue parte de la filosofía, como ya les había dicho. No se estudiaba la lengua como una ciencia, no era la lingüística. Era primero la filosofía, luego la filología y posteriormente la lingüística. Entonces la lengua, como ya les había dicho, era parte de los problemas sociales, ¿verdad? A punto de que una vez Crátilo, que lo vamos a estudiar en la escuela naturalista, tenía una discusión con Hermógenes y no pudieron resolverla porque ellos estaban discutiendo si el nombre que usted tiene se lo merece. A ver, ¿cómo me explico mejor? Mi nombre es Gerson. Ellos estaban discutiendo si el nombre Gerson tenía que ver algo con un profesor negro de cabello, vamos a llamarlo así, churco, como lo dicen vulgarmente. Exactamente. Ellos querían estudiar si ese nombre se correspondía conmigo. Y por eso ellos consideraban la lengua, el estudio de la lengua, como una práctica o como un problema social, un problema del día a día. Quiero que veamos cuáles fueron las principales escuelas de la gramática tradicional. En primer lugar, tenemos lo que se llamó la escuela naturalista. ¿Qué fue la escuela naturalista? Su principal exponente
fue el filósofo Carátilo. Ellos discutían acérrimamente que las cosas eran apropiadas por naturaleza. O sea que esto tiene los suficientes créditos para llamarse borrador, ¿verdad? Ellos decían que las cosas se llamaban así porque así merecían llamarse. ¿Qué dice Saussure al respecto de eso en relación con eso? Arbitrario, buenísimo, buenísimo. Ellos usaban términos, estudiaban la palabra Zeus y buscaban si Zeus, el poder del Dios supremo del Olimpo, estaba relacionado con el nombre. Buscaban el significado del nombre Aquiles, ¿verdad? Y de esa manera ellos, la escuela naturalista, afirmaba que las cosas eran apropiadas por naturaleza. De ellos viene el uso deliberado del término etimología. ¿Qué significa la palabra etimología? ¿Alguien lo conoce? Ok, pero la palabra etimología en sí misma significa real. Significa verdadero. Gústenos o no, y estemos o no de acuerdo con la escuela naturalista, a ellos debemos el término o el uso de la investigación etimológica. Porque ellos usaban el origen del término, o sea, ellos en el concepto que tenían, por ejemplo, tenemos el concepto de Zeus, en él buscaban el origen, la etimología, el significado real de su nombre. ¿Sí me estoy explicando? Por ejemplo, hay una diosa griega que es la diosa de la tierra, la diosa Demeter, pero antiguamente se le llamaba Gemeter, con G, con gamma en griego, Gemeter. Y Gemeter de donde venía de Gea, que era la tierra. Entonces ellos relacionaban la tierra, entonces de la tierra viene el nombre de la diosa. Entonces de allí parte, entonces así le van atribuyendo a cada cosa, además que tiene un nombre porque tiene una razón de ser. Exactamente, gracias profesor, eso es. Entonces, por esa razón, a ellos debemos realmente el origen etimológico, porque ellos usaban la etimología como real, verdadero y buscaban asociar. Pero no solamente, sino que también dieron algunas propuestas, ¿verdad? Ellos hablaban de términos como relincho, como runruneo, como zumbido, y estaban diciendo, se parecen a la realidad. Por tal razón, ¿verdad? Cada palabra, vamos a usar el término palabra aquí, que era el que ellos usaban, cada palabra se refiere exactamente a lo que está significando en ese momento. Pero el detalle es que ellos dijeron, pero la lengua no es solo onomatopeyas, porque si hablamos de runruneo, eso es producto de una onomatopeya. Si hablamos de relincho, eso es producto de una onomatopeya. Sin embargo, ellos proponían, incluso, como uno de sus ejemplos usaban el canto del gallo, el kikiriki. Yo anoche llamaba a Aníbal y le preguntaba, ¿cómo canta el gallo en francés? Porque hasta donde yo tengo entendido, el gallo en francés no canta kikiriki. ¿Cómo canta? Así canta. ¿Y el de alemán? ¿Alguien aquí de alemán? Ninguno. Hasta donde tengo entendido, el gallo de alemán tampoco canta igual. Pero para la escuela naturalista sí. Sí cantaba igual en todos los idiomas y por tal razón esa palabra estaba relacionada con su naturaleza. ¿Y qué pasa con lo que no era onomatopéyico? Las cosas que no eran de onomatopeya. ¿Qué decían ellos? Sencillo. Ellos las clasificaban las palabras según lo que ellos consideraban que estaba representando. Hicieron la primera clasificación de palabras gen. Para ellos las palabras, las categorías gramaticales de ese entonces eran palabras suaves, palabras líquidas, masculinas y ásperas. Esa era la clasificación que ellos le daban a los términos. Entonces, como la L es una consonante líquida, es alveolar, pero es un sonido líquido. ¿Por qué es un sonido líquido? ¿Por qué llamaban líquida a las líquidas? ¿A qué suena? Suena el agua. Sí. Entonces, ellos decían que la palabra laguna estaba escrita con esa vocal, con esa consonante líquida, porque se correspondía con la realidad. Igualmente el término lago, igualmente el mismo término líquido en sí mismo. De esa manera planteaban la correspondencia y decían que ciertamente cada palabra o se correspondía con lo suave o con el líquido en este caso, o con lo áspero o con la masculinidad. Eso era lo que creía la escuela naturalista y por tal razón ellos te discutían que la lengua
se correspondía el significante y el significado si nosotros lo agarramos en este momento. Tenían unos oponentes, que era la escuela convencionalista, eran los opositores, por así decirlo. ¿Qué proponía la escuela convencionalista? Todo lo contrario. Decían que las palabras no tenían que ver nada con la realidad a la que estaban representando. Es allí donde Hermógenes y Crátilo tuvieron muchas conversaciones, no estuvieron de acuerdo y terminaron reuniéndose con Platón. Que Platón, pues, en el libro Diálogos de Platón, Diálogo 1, Diálogo 2, Diálogo 3, han podido leer esos libros. Yo los tengo. Si quieren leer el caso completo, donde allí van a poder ver cómo Crátilo defendía que Aquiles tenía que ver con su nombre, Zeus tenía que ver con su nombre, y hacer una lista de palabras que él relaciona con la naturaleza a la que representa, y de esa manera él asegura, y su escuela asegura de que uno depende del otro, pues, de que el concepto del significado depende del significante ciertamente, de que no es arbitrario. Entonces, los convencionalistas pues decían todo lo contrario, se oponían, y a raíz de esas oposiciones nació una escuela que es importante mencionar, que pudiésemos decir que de las discusiones de estas dos nace otra escuela, analogistas y anomalistas. ¿Qué significa analogista y anomalista? ¿De dónde viene? Viene de que las discusiones entre estas dos escuelas finalizaron en que hay palabras regulares y hay palabras irregulares. ¿Cuál era el término que ellos usaban en ese tiempo? No era regular e irregular. Ellos usaban el término análogo y anómalo. Entonces, ellos se daban cuenta de que una palabra como en pasado era comí. Una palabra como bebo en pasado, pero soy en pasado. Ajá, ¿y a qué le suena eso? A lo que hoy conocemos como verbos regulares y verbos irregulares. Bueno, en ese tiempo se llamaba análogo y anómalo. Y eso resultó de la discusión de estas dos escuelas. Primer aporte que tenemos hoy en la gramática que vino a ese tiempo. La clasificación especialmente de los verbos en regulares e irregulares. Ellos discutían en qué medida el lenguaje era regular. Entonces los anomalistas empezaron a sacar cuáles eran las palabras que mantenían un patrón constante y cuáles eran las palabras que no mantenían un patrón constante. Sin embargo, ¿y por qué ellos se dieron cuenta de que había palabras anómalas y otras palabras que no? Porque ellos analizaron el nombre de la ciudad de Atenas. En griego, Atenas está escrito en plural. Ellos dicen, pero si está escrito en plural el nombre de nuestra ciudad, pero nuestra ciudad es una sola, ahí hay una anomalía. Lo mismo pasó con la ciudad de Tebas. Estaba escrita en plural, y ellos dijeron, pero si está escrita en plural, ¿por qué es una sola? Quiere decir que hay ciertas anomalías en las lenguas. Y comenzaron a clasificar qué palabras eran anómalas y qué palabras eran análogas.